Hola, bienvenidos al episodio 166 de Encoder. Vamos a hablar sobre estructuras de datos. Es el primer episodio en una serie de videos. Vamos a hablar sobre algoritmos y estructuras de datos en el contexto de entrevistas técnicas. Me tinca el tema, ¿eh? Quiero comentar mi única experiencia que he tenido haciendo entrevistas de código. Me fue pésimo. ¿Por qué pésimo? Porque no quise usar GPT, en verdad. Debía haberlo usado. No, pero en esas entrevistas la idea es no usar. Puras leceras y te hacen puro dar vueltas al loop, puras listas ahí para sacar el primer elemento. Dos. Pa- Pero ya hablé. discutir ahí, pero me gusta, ¿sabes? Lo único que me gusta que no está Chris es Ah, que ¿te gusta que no está eh, Chris? ¿Qué? me gusta de este tema, justo no está Chris, que es bien matemático, siento. Las lógicas que hay que usar es Sí. como puro. Lo que pasa es que yo el que hice, más que preocuparme del problema, no entendía la sintaxis. No soy un maestro programador, entonces mucha sintaxis que no conocía. Entonces gasté una Claro. hora solo entendiendo cómo estaban bien puestos los decorators y cosas así, que yo no era conocimiento que tenía tan directo. Que al final, no sé si lo relevante de este código, si yo sabía que era un decorator, probablemente debería haberlo sabido en ese momento, pero siempre se me olvida, incluso lo leí hace tiempo y ahora me acuerdo y digo, ¿qué era un decorator? Ya se me olvida. Como que siempre se me olvida, sé que es una weá que va arriba, que hace que la clase, la instancia y después, pero con unas cosas agregadas, pero que son una de referencia. Pero Y le como agrega que, funcionalidades a una función ya creada. como que tengo muy bien la intuición, pero se me olvida en realidad cómo lo hace exactamente. Entonces, Ya. son como esas cosas que no sé si era lo que yo tenía que entender, ¿cachai? Pero bueno. Claro. Hay muchas que hablar y por eso dividí esto en muchas partes distintas. Hoy vamos a enfocarnos en la parte de órdenes de complejidad y estructuras de datos fundamentales. Porque esto es un curso de universidad, todo este tema entero, algoritmos y estructuras de datos, es un típico curso de universidad de ingeniería computacional o ingeniería en sistemas, como se llamen donde ustedes estén. Vamos a hacer un repaso de muchas de estas cosas y vamos a ver aplicaciones en problemas que normalmente salen en entrevistas técnicas. Antes de comenzar a definir cosas, ¿por qué esto es importante en una entrevista técnica? ¿Qué opinas? ¿Lo encuentras importante, totalmente inútil, tirarlo a la basura? No, mira, totalmente inútil para nada. De hecho, creo que es como lo mismo cuando yo hablo de la matemática para Machine Learning. Encuentro que esto es lo mismo, pero para cosas de programación, en verdad. Pero a mí lo que me pasa, solamente en general me pasa, que a día de hoy hay que tener, o sea, para esas entrevistas están diseñadas como para tiempo en que había que saberse todo de memoria, que tenía mucho sentido. Y yo siento que a día de hoy eso como que no es lo esencial, ¿cachai? Es como si puedo ir a consultar cómo tal tipo de lista, cómo son las formas, con las herramientas que sea que me permitan. Ese es como el escenario real que vaya a tener ahora. O sea, si queréis jugar mi capacidad de programación de X cosa, porque tienen que ir con eficiencia o cosas así, está bien, me tenéis que juzgar si yo puedo hacer el algoritmo o no. Eso no va de lo a dar GPT, ¿cachai? Pero sí me va a dar como la idea general o como tipos de estructuras que tengo, ¿cachai? Me lo va a dar en 2 segundos. Entonces, ponerme así como en el escenario de, oye, no sabes nada y tienes que sabértelo todo en la cabeza, no sé si es tan relevante. Yo creo que es relevante para uno para estudiar, porque cuando uno hace ejercicios, te ayuda a saberlo más rápido, porque como que tenéis poco tiempo, entonces me van a estresar, entonces es bueno tenerlo que yo lo tenga igual en la cabeza, pero no encuentro que es justo a día de hoy tampoco evaluarme por cosas como de conocimiento, como que al final necesito entender más bien como los conceptos generales y quizás no saberlo. Esa sería mi estrategia incluso en el trabajo, con muchas cosas. Y igual me pasa, como con algoritmos de Machine Learning ya ni siquiera me importa si me acuerdo específicamente cómo se construye el árbol. Sé que me demoro, no sé, 10 segundos en recuperar esa información, ¿cachai? Con las herramientas que hay, porque ya ni siquiera tengo que ir a una fuente, un documento, mi torpedo. Antes yo tenía torpedo, ya no tengo ni torpedo, como que voy y le pregunto, oye, ¿cómo se hacía esto? Ah, sí se hacía, gracias. Listo, me acordé, un segundo, ¿cachai? Ese es el nivel que hemos llegado. Entonces, a mí me gustaría, sí, que como lo estoy enfocando en entrevistas técnicas, que las entrevistas también evolucionaran a más el ambiente real en el que programáis, ¿cachai? Oye, esto es lo que tenéis, hazlo igual. Te tengo que mostrar todo en vivo, cómo lo hago, qué busco, qué sé yo. Pero tenía al mismo tiempo, te voy a pedir el mismo tipo de nivel de dificultad en el sentido de como
tenéis que ser capaz de explicarme qué estáis haciendo. Si copiarlo, pegarlo, dale, pero tenéis que poder ser capaz de responderme entonces por qué funciona, qué hace, qué estáis poniendo. Porque eso sí lo necesito valor, porque a la hora de la realidad vas a tener que craneártelo y pensarlo. Eso es lo que pienso. Entonces, eso es mi opinión como respecto a esto, como importantísimo, pero actualicémoslo un poco también, pues no tan del año de la pera, ¿cachai? Y también depende de la empresa a la que vayas a postular, porque este tipo de cosas, hacer algoritmos eficientes, es particularmente importante en empresas que tienen muchos datos, muchos clientes, por ejemplo, o en general muchos datos, muchos gigas, teras o más de información, porque para poner productos en producción y poder escalarlos bien, necesitan tener procesos bien optimizados en cuanto a órdenes de complejidad, que ya vamos a ver qué es. Cuánto se muere en general un algoritmo, dependiendo de la cantidad de datos que le ponen. Y en otras empresas para mí no tiene sentido, en empresas pequeñas no tiene sentido. Pero estuve reflexionando esta semana y ahora igual me hace un poco de sentido que las empresas grandes pidan este tipo de entrevistas. Entiendo por qué lo hacen, pero algo que encuentro que es malo es que es mucha práctica que después se ve en el trabajo real. Pero la intuición, como el por qué hay que optimizar estas cosas, eso sí creo que es importante y hay que tratar de llevarlo a los trabajos reales cuando tienes muchos datos. Totalmente. O sea, y eso sí coincido, po. Pero siento que va en la misma línea de que no muchas veces el escenario tan real que uno se enfrenta. Entonces que estamos evaluando, como dice el dicho, el elefante por subir en la rama. Me ha pasado en algunas entrevistas que te dicen que puedes usar tu ID de preferencia. Dependiendo de la empresa, eso no es tan rígido. Y me gusta eso. Algunos te dicen, sí, usa el linter, usa el formateador automático, todo ese tipo de cosas están bien. Lo que no puedes usar es IA para autocompletar y encontrar la solución. Eso no. Eso a mí me hace sentido. Ujú. Y aún encuentro que no tiene sentido. Como que hay que reformular las cosas. Es que todos usan IA en la pega, entonces ¿por qué tenéis que evaluarme sin IA? Es como... Es para ver la forma en que piensas y resuelves un problema. Cuando te ves Pero, enfrentado a un problema. pero ese, por eso Realmente no. cambia la pregunta, porque cuando cambiéis la pregunta da lo mismo si tenéis IA o no. Como que tenéis que pensarla, ¿cachai? El tema es que hay que actualizar, yo creo que es una pega. Yo te lo he dicho de manera interna. Voy a contar una infidencia a todos los que tampoco que no están escuchando en este momento, pero nosotros igual tenemos una prueba, po, ¿cachai? Y la podéis someter a cómo le va con la IA nomás, ¿cachai? Ese es para mí un detalle que hace 2 años no teníamos ni que conversar y ahora sí. Como que. Pero es como, ¿qué hacemos? Porque la prueba puede responder bastantes preguntas sin hacer nada. Entonces, la realidad es que deberíamos actualizar nuestra prueba para que no refleje esa parte, pero no es tiempo, es reformular todo, darle otro enfoque, otra estructura, es como que al final es la tremenda pega. Entonces yo entiendo que la gente le dé flojera y es más fácil como ceñirme a mi método antiguo que tampoco era tan malo, ¿cachai? Porque mi método antiguo igual filtraba, seguramente esa persona que filtro con IA solamente es mejor, ¿cachai? No peor, así que igual sirve cuando uno habla de selección, ¿cachai? Pero no es la mejor tampoco. Para mí lo que importa es que un candidato pueda explicar lo que hace. Puedes darle una prueba que puede completar, pero al final lo importante es tener una sesión en vivo con esa persona y pedirle que te explique el razonamiento paso a paso. Y eso es lo que uno ve Sí, po. muchas veces en este tipo de lo lead code, Bueno, pero orientado a la optimización. Entonces, todo eso son puntos a considerar para decidir si uno quiere estudiar este tipo de cosas o no. Dependiendo de la empresa a la que uno vaya a postular, puede que te toque hacer este tipo de entrevistas. O puede que a esa empresa no le importe. Si se quieren preparar para entrevistas en muchas empresas al mismo tiempo, vale la pena estudiar este tipo. Hola, Lucel. Partamos por orden de complejidad. Cuando tenemos un algoritmo que demora una cierta cantidad de tiempo, esa cantidad de tiempo no debería ir normalmente, siempre, pero normalmente debería ir creciendo con la cantidad de datos que le damos al algoritmo. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la cantidad de datos, nuestra cantidad de datos. El crecimiento es lineal. Si le damos 10 datos y demora 20 segundos, le damos 20 datos y demora 40 segundos, por ejemplo, ahí tenemos un crecimiento lineal.
¿Robó? ¿Sí? No siempre crece con los datos, me parece muy extraño. No, No, pero no ¿qué siempre va a crece. disminuir con menos datos? No disminuye, pero se puede mantener constante. Yo pensé que podía ¿Sí? bajar y dije, ¿qué? Por ejemplo, un algoritmo que revise el primer elemento de un arreglo. Sí, sí, Siempre sí. vas a revisar el primer elemento y te da lo mismo cuáles sean los otros. No, no importa. Entonces, ahí tienes un orden de complejidad, se llama, constante. Porque da lo mismo cuántos datos le des a tu algoritmo, va a mantenerse constante. Sí, pero Y pensé que podía ir para abajo y no me hacía sentido. puede que haya alguno que reduzca el tiempo a medida que aumentan los datos, pero no se me ocurre en este momento. Suena Solo algo no, para los matemáticos rebuscadísimo. sí, por eso no me atrevo a decir que no existe, porque sé que alguien podría llegar con un contraejemplo. Entonces ahí tenemos órdenes de complejidad lineal, constante. Otros, a esto se llama O, lo vamos a anotar como orden lineal, que depende de n. Orden constante, que depende de una constante. Vamos a tomar 1 como constante. Tenemos el cuadrático, orden n cuadrado. Tenemos el resto de los polinomiales. Vamos a llegar hasta el n cubo solamente, que a veces se ve, pero es muy malo, en general es muy malo. Y hay otros que ya son tremendamente malos, hay que evitarlos a toda costa. O a veces uno no los puede evitar, pero son súper malos. Por ejemplo, el orden exponencial de n. Y uno que es aún peor que el exponencial es el factorial. No tenemos n factorial. Porque la base multiplicando va a ir creciendo y creciendo. Es como una exponencial, pero que además va creciendo a medida que va aumentando. Y hay unos que son bastante... Hay uno que es particularmente bueno, que es ideal encontrar. Que es más rápido que el orden lineal. Este es el orden logarítmico. Orden logarítmico de n. El logaritmo crece más lento que una función lineal, una recta. Y también tenemos la mezcla lineal con el logarítmico, que es más rápido que el cuadrático, pero es más lento que el lineal, porque es una lineal multiplicada por un logaritmo de n. Esos son los órdenes de complejidad más típicos. Uno podría encontrar otros, a veces uno hace mezclas de distintos y uno tiene sumas de letras distintas, pero estos son los más típicos. ¿Alguna duda o algo que quieras agregar? No, voy a buscar un meme con esto del logaritmo, que me acuerdo mucho. Dejar si lo encuentro. Ya. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta con respecto a los órdenes de complejidad es que nos importa el orden de magnitud, no el número exacto. Por lo tanto, si tenemos un orden de complejidad 2, esto es lo mismo que un orden de complejidad 1. Si algo es 100 veces más lento que otra cosa, da lo mismo. Vamos a decir que se demora aproximadamente lo mismo. Porque a medida que los datos van creciendo, ese factor 100 no va a importar mucho. Lo que te va a importar más es que si tienes 1.000.000 de datos, no estés multiplicando por 1.000.000 o elevando o por 1.000.000 al cuadrado. Ese es el caso que nos va a interesar para hacer el análisis de rapidez de estos algoritmos. Hay cachado, Robo, que Sí, hay unos algoritmos que, claro, ahí camuflan una constante. sí. Que hay como un algoritmo que, claro, son ON o no sé, N log N o cosas así, pero que tienen una constante que es totalmente absurda y al final en la práctica no sirven igual. En teoría, para hacer el análisis de los algoritmos no nos van a importar esas constantes, pero en la práctica hay veces en que una constante nos puede matar un algoritmo. Si algo se demore 2 veces más en la práctica, igual duele, pero duele mucho menos que se demore una función de la cantidad de datos que le estoy pasando. Claro, pero podéis decirte, hoy tengo un algoritmo ON y tú me decís, no, yo tengo un ON cuadrado y yo te digo, el mío es mejor y resulta que en la práctica mi ON es con una constante que está, weón, en el infinito. Entonces se demora 10.000 años, pero es Sí, ON en teoría, ¿cachai? Y es sí. como que, claro, la curva se choca en un punto en que me es impráctico, po, como sobre los 10.000 millones de datos, y es como uso 1.000, ¿cachai? Es como, Sí. no sirve de nada, tu cuestión. Hay veces en que hay que analizar más de un elemento para entender cómo se comporta un algoritmo. Por ejemplo, tomemos que no es cuadrada, una matriz rectangular.
que pertenece a las matrices de n por m con valores en los reales. Acá tenemos n filas y tenemos m columnas. Si queremos revisar, digamos que queremos obtener la suma de la matriz. Ese es el algoritmo que vamos a analizar. La suma de la matriz M, que es la suma de todos los elementos. Queremos sumar todos los elementos. Para hacer eso tenemos que hacer n por m pasos. Tenemos que sumar este con este, con este, con este, con este, etc. Por lo tanto, el orden de complejidad de este algoritmo es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Como ambas son variables, ponemos ambas en el análisis de complejidad. Voy a ver si... No hay nada en el chat. Todo lo que estábamos hablando tiene que ver con orden de complejidad en tiempo. Cuánto se demora un algoritmo. Otro orden de complejidad que hay que tomar en cuenta es el de espacio. Cuánto espacio estamos usando para almacenar nuestra solución, para poder ejecutar nuestro algoritmo. Digamos que tenemos un grafo, una colección de nodos, o uno los podría ver como puntos, conectados. Digamos que tenemos este grafo. Una forma de modelar este problema es tomar un nodo y analizar cuáles son sus vecinos. Es decir, definimos, este va a ser el nodo A, el nodo B y F. Tomamos el nodo A y vemos cuáles son sus vecinos. Vamos a tener una lista de vecinos. Su único vecino es B. Es un nodo. Después el nodo B tiene A y tiene C. Y así podemos seguir. Esa es una forma de modelarlo. Otra forma de modelar este problema es con una matriz. Una matriz de adyacencia se llama. Que te dice si dos elementos son adyacentes o no. En esta matriz vamos a tener cada uno de los nodos como columna y como fila. A, B, C, etc. Y vamos a tener un 0 si es que ese nodo no está conectado con este. En este caso no está conectado consigo mismo. Tendríamos que tener una flecha que se conecte consigo. Entonces aquí tenemos un 0, pero A y B sí están conectados. En este caso no tenemos dirección. Es simétrica. La matriz de adyacencia en este caso es simétrica. B está conectado con C. E no está conectado con A. Así que aquí tenemos 0. Este de acá también es 1. Este es 0. Y así vamos llenando. Al hacer esto, estamos ocupando un espacio de n por m. Si es que nuestro grafo tiene muy pocas conexiones, vamos a estar ocupando mucho espacio para lo que podríamos necesitar de verdad. Ay, perdón, no era, era n cuadrado. N cuadrado, ¿no? Sí, n cuadrado. M es la misma, m es igual a n. Estamos comparando los nodos con los nodos. Entonces es n cuadrado. Pero en este otro caso, tenemos orden de complejidad en espacio. Lo que necesitamos en espacio para guardar esto es solamente la cantidad de nodos más la cantidad de vértices. Estamos guardando todos los nodos por un lado y todos los vértices por otro lado, todas las conexiones. En espacio, dependiendo de los valores de n y b, en general es más eficiente. Pero puede que esta matriz requiere más espacio, haga que nuestro algoritmo vaya más rápido. Así que ahí hay que ver qué es lo que prefieres. Y evaluar el trade-off para decidir cómo vas a modelar un problema para eficientar lo que tú quieres eficientar, tiempo o espacio. El espacio, que necesites menos espacio, va a significar que vas a necesitar menos RAM para ejecutar ese algoritmo. Si es que necesitas mucha RAM, puede que tu proceso colapse y simplemente se detenga. El computador se detenga los procesos y rompa todo el algoritmo. No continúe. Mientras que si tienes una ineficiencia en tiempo, eventualmente va a terminar, pero va a demorar mucho más. Hay que ver qué es lo más grave para ti. ¿Algo que agregar, Mati? Con eso ya tenemos la definición de órdenes de complejidad, tanto en tiempo y en espacio, y también algunos ejemplos de cuando tenemos que usar varias letras para simbolizar. Empecemos a entender qué estructuras de datos tenemos a nuestra disposición. ¿Cuáles son las estructuras más básicas? La que suele ser la más básica es el array. En Python, el código que vamos a mostrar va a ser todo en Python. Están definidas como listas.
pero en general, en la mayoría de los lenguajes se les llaman arrays o arreglos en español. Un array es una estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo. No podemos cambiar el tipo. Y las posiciones en la memoria están contiguas. Para recuperar datos de un arreglo nos demoramos súper poco, porque basta con dar el nombre del arreglo, el índice que queremos recuperar y listo. Lo recuperamos, el acceso al elemento demora orden 1, es casi instantáneo, es una operación. La inserción y eliminación al final demora orden 1, es agregar un elemento al final. Algo que muchas veces la gente olvida, que la inserción o eliminación no al final, o sea, al medio o al comienzo, demora orden n. ¿Alguna idea de por qué? A mí me es muy intuitivo dibujándolo con cajitas, weón. De por qué. Hagamos las cajitas. Tenemos un arreglo. Porque básicamente, como bien dijiste, si tú lo pensáis en RAM y dividís las cajas, así, lo tenéis contiguo, ¿cachai? Sí, Entonces, obviamente es fácil recuperarlo porque el primero apunta donde está y simplemente me muevo donde está, que es la cantidad, y eso no demora nada, ¿cachai? Es como constante, son dos operaciones, como saber dónde está y moverme, listo, claro. ¿cachai? Apuntas a la memoria. Apunto a la memoria y me muevo a la posición que quiero, entonces retorno el elemento. Al principio y al final es trivial, por lo mismo, porque apuntáis y sabéis que tenéis que ponerlo al final o al este. Es como que es directo donde pongo el valor. Pero, Al final es directo. sí, es directo. Pero al principio debería ser medio directo también. Depende del lenguaje de programación, quizás. Pero digamos que quieres agregar uno acá. Tienes que cambiar los punteros. Y depende de cómo esté implementado, puede que sea de orden 1 igual. Ya, Pero pero, depende de la implementación. pero al medio es medio obvio, porque tenéis que Sí, cortar la cuestión y mover claro, todos los elementos que te quedan para uno más al lado. Y esa weá te va a costar al menos n iteraciones, ¿cachai? claro. A lo más. Y uno A trabaja lo con el más. peor caso. Claro, a lo más te va a costar, pero vaya a tener que mover todo un trozo para la derecha y vaya a tener que Sí, entonces agarrar este, moverlo. Entonces sí. ya son o n operaciones de manera intuitiva, ¿cachai? Tienes que mover uno a uno. Tienes que muchas veces reconstruir el arreglo. Dependiendo de la implementación, cuando uno hace una inserción entre medio, directamente creas un nuevo arreglo y lo En reemplazas. caso Bustamante nos está preguntando, hola muchachos, ¿cómo se ocupa esto en la práctica? ¿Podrían andar un poco en este tema? Está hablando con nativo el asunto y vemos personas que no cachamos tanto, porfa. Obvio que sí, lo dijimos un poquito al principio, pero bueno, en particular esto en entrevistas técnicas, cuando uno está en desarrollo de software, te hacen preguntas como esto. Manejar las estructuras de datos son esenciales para ciertas cosas que tienen mucho que ver con eficiencia en general. O sea, depende de qué tipo de estructura elijas de datos para tu problema, va a ser más eficiente o ineficiente. Eso en muchos casos, yo creo que de ahí nace el core de entenderlas bien. Pueden haber otros casos que yo no manejo, pero para mí es el core, me puede corregir Rosy con los otros casos, pero para mí el core tiene mucho que ver con eficiencia. Sí. Yo puedo dar algo así de la práctica del data scientist, que esto es un canal de data science también. En la práctica de un data scientist, la verdad es que nosotros somos medio brutos. La mayoría que yo he conocido, voy a hablar a lo Chris, con Sí. 90% no le importa en absoluto nada de estructuras de datos, ningún tipo de eficiencia, porque es como yo hago la cuestión y como los computadores igual son groseros en capacidad ahora, como que da un poco lo mismo y computa igual. Pero hay ciertos casos en que sí empieza a importar. Y yo, de hecho, en mi área que es de redes, mucho con data masiva. Y estas cosas podrían llegar a ser relevantes en ciertos casos dependiendo cómo quiero hacer X operación. Así que es como conocimiento un poco más teórico quizás, pero que sí tiene algunas aplicaciones. Y bueno, en la práctica tiene mucho que ver con... Hay mucha entrevista a trabajo que de estas cosas, de desarrollo de software o de algo muy relacionado. Ahora sí, Rosy quiere agregar algo más. Estoy de acuerdo. Lo más importante como data scientist es lograr entrenar el modelo que quieres sin caer en pequeños problemas que uno se puede encontrar en el camino sin darse cuenta. En general, cuando uno trabaja con pocos datos. Pero cuando trabajas con muchos datos, ahí sí te tiene que importar este tipo de cosas. Porque ya no puedes escalar verticalmente tu máquina, que significa darle más RAM, darle más CPU y listo, y pagar mucho más dinero.
No puedes hacer eso porque es demasiado el escalamiento que tienes que hacer. O te cuesta mucho dinero a la empresa, o simplemente es imposible, porque el crecimiento es tan grande que sobrepasa tu límite de capacidad de crecimiento. Digamos que estás usando AWS. En AWS hay instancias, no me acuerdo de hasta cuánta RAM, pero había al menos hasta 500 algo de RAM, probablemente 1000 algo de RAM. ¿Qué pasa si necesitas más datos y no te alcanza con eso? ¿O qué si sí te alcanza con eso, pero es caro, que en verdad no tiene sentido? Hacer eso cuando puedes optimizar tu algoritmo para gastar menos dinero al final. Pero sí, ¿Sí? eficiencia. Es un tema técnico, sí, totalmente. Diría que es conocimiento un poquito más avanzado que el usual. Primero hay que saber caminar de repente antes de optimizar. No hay nada que optimizar si no lo tenéis hecho. Sí. Y Mesmo está preguntando que el array de -1 o que array de 0. En recuperación sí, porque al final array de -1 es equivalente, esto es equivalente a array del el largo, Sí, que sería array 3 en del este caso. len de array. Voy a sacar esto. Lo reseteé, ahí está. Unos 4 y el length me falta un -1. Length sería 4, sí, me falta un -1. Y eso te va a buscar el último elemento. Son dos formas de referenciar al último elemento, pero ambos demoran orden de complejidad 1, porque es recuperación. Si recuperas el del índice que te interesa. Esto es similar, no exactamente lo mismo, pero es similar a lo que pasa en una base de datos cuando uno quiere optimizarlas. Cuando vas a buscar un índice específico, vas ahí, no revisas toda la base de datos y revisas dónde se cumple una condición. Tú ya tienes el índice y vas a ese índice. Eso se llama indexación. Digo que no es exactamente lo mismo porque eso trabaja con grupos e indexas para el grupo con un hash, y eso es ligeramente distinto. Pero es la misma idea. Es para acelerar la forma en que recuperas la información. Oye, Ro, ¿qué pensáis de la intuición? A mí me gusta mucho, no estoy seguro porque yo no soy experto en este tema, pero algo no sé por qué conozco, no sé cuándo lo habré estudiado. ¿La Pero U? tiene mucho que ver que esto que estén contiguas, porque si estuvieran como despelotadas en la memoria, no sé si podríais simplemente recuperar uno, tendríais que nuevamente recorrer No, para saber si dónde está. igual que depende de la estructura de datos que uses. Esta es la más básica, pero si usas otra, como los diccionarios o HashMap, ahí pueden estar separados y tienes el puntero, lo recuperas y listo. Porque tienes los punteros Ah, específicos a ya. donde está cada elemento. En este caso, tú tienes el puntero al inicio y después tú le dices, desde este inicio, cuánto me quiero mover hacia el lado para recuperar lo siguiente. Claro. El concepto de puntero igual es jodido, Ro. Yo no Sí. sé si gente. Como que yo lo aprendí aprendiendo un poco de programación en C, porque me enfrenté a puntero y dije, ¿qué rayos me está hablando esta cuestión? Y al final te tenéis que ir como al PC y imaginarte que la RAM son espacios donde se guarda la memoria. Y ahí viene la intuición de un puntero, básicamente. Sí, Y te abre como la mente, para mí fue como, ¡pah! Así como. sí. Digamos que esta matriz que estoy haciendo representa tu memoria RAM. En cada cuadro de esta matriz hay algo de información. Hay un 0 o hay un... Y después hay más bloques que representan bytes y hay una gran combinación de ceros y unos. En esta grilla, que representa la memoria, hay coordenadas que tienen nombres un poco raros. Cuando uno las imprime no se entiende humanamente, pero tienen coordenadas. Entonces yo puedo decir, quiero ver qué es lo que hay en este lugar específicamente. En mi memoria quiero ver qué hay en este sector. Y los arreglos son espacios continuos de memoria. Entonces, yo tengo un puntero a este espacio en la memoria físicamente y al lado están los otros elementos. Es fácil acceder al resto sabiendo dónde está el primero. ¿Algo más que quieras agregar, Mati? No, eso, la intuición de un puntero que es una cosa que te da hacia dónde apunta. Algunos lo hacen como para que se entienda como estantes. ¿Hay visto esa analogía? Que es como que tenía una cosa que tú le hacen como a la rampa, ni esas posiciones en hexadecimal que son horrendas.
Te lo hacen pensar como en estantería. Entonces tú vas a la biblioteca y tú tenías un índice y veis, acá tengo, y lo tenéis como algo que apunta directo. Alguien sabe Ujú. que parte de ahí. Pero es un concepto interesante igual. Al final es como para mí un puntero, después de quitarme todo el miedo de que es como una posición, una coordenada en hexadecimal nomás, simplemente un lugar que apunta a un lugar físico de la memoria nomás. No es más que eso, ¿cachai? No Sí. tiene más que eso, no es más ciencia tampoco. Voy a mostrarles cómo se ve un espacio. Aquí tengo una clase, busqué una clase cualquiera, una clase que se llama TreeNode. Da lo mismo lo que hace, no se preocupen de eso. Solamente quiero imprimir esto. Voy a definir un elemento de esta clase al que le voy a llamar A. Y ahí está definido. Está listo. ¿Qué pasa si lo imprimo? Me dice esto que no... Buena suerte entendiéndolo. Bajo y bajo main, bajo y bajo, o sea, esto está en mi archivo principal que estoy ejecutando, el que estoy viendo ahora mismo. Punto TreeNode, o sea, es un elemento de tipo TreeNode, porque así se llama la clase, así de ahí lo saqué, que está en este archivo, en el archivo que estoy viendo, y aquí me dice el espacio de la memoria en el que está almacenado. 0, X, 22, etcétera, etcétera. Para un humano esto no tiene sentido, pero el computador entiende dónde está. Con esto el computador entiende dónde tiene que ir a buscarlo para leerlo y después utilizarlo. ¿Duda? ¿Me sirve a Science contador? Depende de lo que quieras hacer, pero sí, cuando eres contador trabajas con datos y te podría servir para hacer análisis de tus datos y poder automatizarlos. Esa es una aplicación que le podrías dar. Pero todo depende de ti, de si te interesa hacer eso o no. El arreglo tiene demora 1 en obtener, en insertar, demora 1 en insertar no al final. Como decíamos, demora n porque tenemos que mover todo el arreglo o varias secciones del arreglo. Y en buscar demoramos n, porque para buscar en un arreglo tenemos que revisar en cada uno de los elementos del arreglo que son n. Así que también es orden n. Acá hay algunos ejemplos de sintaxis, de cómo uno escribe estas cosas en Python. Definición de un arreglo, esta es bastante básica. Si ya aprendieron a usar Python, probablemente ya saben hacer arreglos. Cómo recuperar arreglos, el nombre del arreglo y la referencia al índice. Uno puede agregar un elemento al final con el método append. Aquí estamos agregando al arreglo números, el elemento 6 al final, y esto demora orden 1. Insertar te permite insertar en alguna parte. Aquí estamos insertando en la posición 2 el elemento 10. Como en este caso tenemos 5 elementos, este orden n significa 5. Necesitamos 5 operaciones para esto. Eso es súper rápido. Pero ¿qué pasa si ese arreglo fuese de millones de elementos o trillones de elementos? Ahí ese tiempo ya nos pesa más. Para eliminar el último elemento podemos usar pop. Y esto tiene orden 1 también, porque es el último elemento. Agregar o sacar el último elemento con append o con pop demora orden 1. Y para iterar sobre toda la lista también tenemos que usar orden n. ¿Alguna duda? Bueno, me gusta. Comentarios. Yo estaba conversando más con Javi que me dice que en España es re tarde, Ya. 23:47. Siempre nos ve Ya. inferior, así que gracias. Gracias. Entonces sigamos con los strings, que en resumen es como un arreglo, pero de letras. Tenemos una cadena de caracteres. Es la misma idea. Tiene algunos métodos que nos pueden servir como extra. El acceso por índice también es uno, es lo mismo que un arreglo. La búsqueda de una subcadena, una operación distinta que no estábamos viendo antes. La búsqueda de una subcadena es el largo de toda la palabra que uno está buscando por el largo de la palabra que uno está buscando. O sea, el largo del texto total por el largo de la palabra. ¿Por qué? Hagamos el paso a paso. Tenemos la frase hola y queremos buscar el substring Mati, mat para no llegar hasta el final, pero casi, mat. ya. Tenemos el substring mat y aquí le voy a agregar una m. Olma Mati. Ya. ¿Cómo buscamos este substring? Primero tenemos que ver dónde está la primera letra. Entonces vamos a empezar a buscar por el string entero. Acá. ¿Esta es una M? No, no es una M. ¿Esta de acá es una M? No es una M. ¿Esta es una M? No. ¿Esta es una M? Sí. Entonces ahora buscamos la A. ¿Esta de acá es una A? Sí. Ahora buscamos la T. ¿Esta de acá es una T? No, es un espacio.
Entonces volvemos a reiniciar. Pero no iniciamos acá. Tenemos que iniciar aquí. Porque no revisamos si esta podía ser la primera palabra. ¿Qué pasa si estamos buscando el patrón AA y tenemos hola, a? Aquí tenemos muchos patrones. Tenemos este. Así que no es tan simple. No es solamente recorrer de forma lineal una vez. No es orden n. Sino que podría ser como máximo la cantidad de letras en nuestra frase entera por la cantidad de letras que están en nuestro patrón que estamos buscando, porque tendríamos que buscar el patrón al comienzo. Si tiene un comienzo que coincide, después buscamos el patrón de nuevo y de nuevo y de nuevo. Por eso es orden n por m, donde m es la cantidad de letras en la palabra que buscamos. ¿La duda? Ya. ¿Es el más eficiente o uno típico? O no sabía. En la web igual. Es que sin más información, sin una estructura específica, no veo cómo puede ser más eficiente que eso. Porque tienes que buscar, estás como obligado a buscar en todas partes porque no tienes información. Si es que además de eso sabes que el arreglo está ordenado, hay... Toda la razón. Ya, este otro tema importante. En Python, las cadenas de caracteres son inmutables. Eso significa que no se pueden modificar. Por lo tanto, para modificar un string, si modificas una letra, en verdad estás modificando todo el string. Tienes que crear uno nuevo de cero. No en todos los lenguajes va a ser así. La conversión de una cadena de caracteres a una lista de caracteres lo podemos hacer con list. ¿Cómo se ve eso? Vamos a escribir aquí en código. Tenemos un string. Hola Mati. Sí, tenemos hola Mati. Y a este string le voy a aplicar la función list. Y nos da una lista de caracteres aislados. Eso es orden n. Tenemos que crearlo de cero. ¿Por qué esto puede ser interesante? Porque a veces uno quiere analizar los elementos por separado del string. Cuando uno está buscando, por ejemplo, cuando estás buscando alguna estructura en tus datos y quieres que a cada dos elementos quieres agregar un separador o algo por el estilo, a veces es más fácil trabajarlo como lista y usar índices de lista y después unir cuando ya hayas terminado. Poder trabajar con strings, que cada vez que lo modificas tienes que volver a crearlo y volver a crearlo y volver a crearlo. La complejidad en espacio, tanto de la cadena de caracteres como del string, es de orden n, porque tenemos n elementos. Eso es... ¿En espacio? La complejidad en espacio. La complejidad en espacio es cuánto espacio ocupa esa estructura. En el caso del arreglo, este de acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Eso es n, es la cantidad de elementos que estamos utilizando. Ese es el espacio que ocupa en la memoria RAM. Tenemos un ejemplo que después pueden ver. Voy a dejar esto en Discord. Así que si lo quieren descargar, después lo pueden descargar y ejecutar por su cuenta. Lo que mostré acá está el list. Y uno que no he mostrado es el que pueden buscar en la cadena de caracteres. Esto les sirve para buscar dentro de un gran... Y otro detalle importante, y esto a mí me ha servido, lo he usado en la práctica para optimizar código, es que el join es más rápido. No, eso sí que no sé por qué yo pensé que eran igual. Nunca he tratado. Y la diferencia es bastante grande. Si tenemos un string, digamos que queremos pegar el mismo string consigo mismo. Entonces hacemos string más igual el mismo string. Eso es equivalente. String igual esto versus separarlos por un string vacío, punto, y darle a qué le quieres unir, los dos strings. En el primer caso, estamos tomando un string y mutándolo, lo estamos transformando, por lo tanto lo tenemos que recrear de cero. Como les dije, los strings son inmutables, así que tenemos que crear todo el string de cero. Mientras que con join, tomamos elementos de una lista y les vamos haciendo un append, es de orden 1. La modificación de caracteres es de orden n, el append es de orden 1.
con listas. Por eso el join es muchísimo más eficiente cuando quieren unir caracteres. Y eso yo lo he usado, he tenido que crear códigos que toman caracteres, los unen y no comienzo lo hice con más igual y se me demoraba como 10 minutos. Yo decía, no, ¿por qué demora tanto? Cambié y se demoró como menos de un minuto. Vamos a hacer... Nunca he tenido muchos casos con concatenar así strings, la verdad. Pero ahora que lo decís tiene todo el sentido. Sí, el más igual en bucle es de orden cuadrático. Porque tienes el bucle y tienes la operación de modificación de string que tiene orden n. Entonces aquí, bueno, si es que lo hacemos n veces. Mientras que el join es de orden 1, en cada operación, si se hace un bucle for con n pasos, es solamente de orden n. Son n pasos de orden 1. Y otro que es eficiente es el... Bueno, uno puede hacer join directamente con un string vacío o uno puede decir, uno toma una lista, uno le hace un append y después uno hace un join. Son dos formas equivalentes, formas distintas de escribirlo solamente. Pero la clave aquí es usar join. En este ejemplo, en el ejemplo este, en donde tenemos la palabra Python y la multiplicamos 100.000 veces, con join directo nos demoramos... ¿Cuánto porcentaje de un segundo es esto? Este es 1%, 0,05% de segundo. Como para tener algo en mente como porcentaje. Con el join nos demoramos 10 veces más. Con append más join nos demoramos 10 veces más. Igual es bastante la diferencia. Y con el más igual nos demorábamos casi un segundo. Son 1, 2, 3, casi 4 órdenes de magnitud de diferencia, casi. Entonces importa, de verdad importa mucho. Cuidado con usar el más igual. Traten de evitarlo a toda costa. ¿Algo que agregar, Mati? No sabía ese truco, ni siquiera es que nunca he tenido que concatenar tampoco en bucle, nunca me ha tocado, así que Ya. no he podido experimentar este error, pero ahora me quedó muy grabado. Alguien lo respondió en el chat igual, básicamente, la respuesta. Y preguntó McFred, ¿está optimizado por programación funcional? Pero no entendí esa pregunta, en verdad. ¿Cuál? Espera, deja leer la pregunta. La vi. Dice, está optimizado por programación funcional, pero no sé a qué se refería con programación funcional. Programación funcional es otro paradigma de programación, ¿no? En vez de programación orientada a objetos. Pero no sé a qué te refieres con cuál está optimizado, quizá el join, pero no sé. Creo que hablaba de antes de otra cosa, pero bueno. Ya. Vamos a hacer la pausa de los memes y luego vamos a seguir con Hashtape. Si les interesa este contenido, quieren que les aparezca más sugerido en YouTube, denle like y subscribe al video de YouTube. Y si quieren unirse a la comunidad para poner dudas o memes que vamos a revisar ahora, o algún link útil que encuentren, pueden seguir el link de Discord que está en el chat de Twitch y también en los comentarios, en las descripciones de todos los videos de YouTube. De noviembre, el 4 fue la última. A ver, el 4, estas fueron las últimas. Este lo puso Lucel. Optimicé la generación de un reporte. Pasó de 10 minutos a 3 segundos. Genial. Un usuario no lo creían. E insistían en que algo estaba mal por lo rápido que andaba. Así que les agregó una barra de progreso falsa para que esperasen un tiempo random entre 10 y 20 segundos. Y después de eso nadie se quejó. No me extraña. Y Iván después dijo, le pone thinking y ahora es IA. Es AI powered. Este otro lo puso Hammer. Is it that artificial intelligence need the entire output of... Es increíble que la inteligencia artificial necesita la energía de un reactor nuclear, pero la inteligencia real puede funcionar con barras de cereal y cocaína, por ejemplo. Y listo. Hay varios otros, ahí véanlos ustedes. Voy a ir a los que pusimos. Me encantan las estructuras de datos. Nombra un algoritmo de ordenamiento. Array.sort. Es mi culpa, lo hice demasiado fácil. A veces pasa en las entrevistas que te dicen: tu objetivo es ordenar este arreglo. Array. Te dicen: no, sin eso. Crea el algoritmo de ordenamiento de cero. Y te lo tienen que aclarar. No es tan raro que pase. Y a veces te dicen otras restricciones. Pero un poco.
No hemos hablado todavía de las linked list, pero ya vamos a hablar de ellas. En resumen, es un nodo, como en el de los grafos, un nodo que tiene un puntero, apunta a otro. Esta es una descripción gráfica de listas enlazadas, linked list, apuntando con las pistolas. Sí, Y son ellos eso, si mi memoria no me falla, ¿no? Tan buenas para meter data entre medio, ¿no? ahí tienes punteros por todas partes. Entonces, sacas, si quieres meter uno entre medio, sacas un puntero, lo apuntas a tu nuevo elemento y después del nuevo elemento apuntas al que venía antes. Y listo. Sí. Haces como un puente. Y eso es orden 1, es súper rápido. Esto te puse yo porque siempre lo veo cuando calculan los... También pasa mucho. ¿Qué es esto? Eso es muy de Number Theories, que va un poco relacionado con los típicos logos, si así los sacan, es como está lleno de logo pero bueno. Hoy hay un comentario justamente antes que empecé con... Dale. Dice, en algún momento en una entrevista me hicieron la siguiente prueba. Me pasaron 1000 datos simulados de temperatura y me pidieron encontrar el patrón positivo más largo. Es literal lo que nos preguntó alguien al principio de para qué servía. Muchas de las preguntas son como manejando estructuras de datos, entonces tenéis que pensar quizás qué estructura uso para resolver este problema y después el algoritmo, etcétera. Y muy de prueba en la término práctico. Ahora en la práctica no, ya lo hablamos que tenía que ver con eficiencia, que hay menos casos quizás para un data scientist, pero bueno. Y puso, yo soy un for y no quedé. Porque por otra vez, así como Sí. for, itero 1 millón de veces los datos y la weá lo resuelve, pero quizás no es lo más eficiente del mundo. De hecho, uno siempre puede pensar como algo así como para esos problemas, así como ya, for todos los 1000. Asumo que el primero es el más grande. ¿No lo es? Ah, todo de nuevo. Voy por el segundo. ¿No lo es? Ah, bueno, todo de nuevo, ¿cachai? Es como una cosa así. Es como... En otro episodio vamos a hablar de algoritmos y estrategias para solucionar este tipo de problemas. Por ahora estamos solamente sentando las bases, definiendo qué es cada una de las estructuras de datos que vamos a utilizar. En varias semanas más, cuando volvamos a este tema, ahí vamos a hablar de cómo solucionar algunos problemas. Que tengo preparada una presentación para mañana, unos resultados preliminares que sacamos. Y bueno, vamos a ver. Está dando algo que esperaba. No sé si pudo haber dado mejor, sí, pero igual está dentro de lo que yo esperaba, la verdad. Así que, nada que hacer. Ya, pero podría haber dado mejor. No, weón, estamos súper rápido. O sea, de hecho estaba chequeando. O sea, yo me siento orgulloso. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo hablando del proyecto, pero no metiendo mano a la masa. Entonces dije, ¿Ya? ¿cuándo fue realmente que empezamos a hacerlo? Así como siempre estuvo en el backlog, típico que ¿Ya? como que todos tienen noción de que venimos 6 meses trabajando. Pero en la práctica es como, ¿no? Empezamos en septiembre nomás, pues con cuál llevamos como un mes y algo y ya hay como un primer resultado de algo, ¿cachai? Y eso es nada, pues un proyecto desde cero, había que idearlo, ejecutarlo, todo, ¿cachai? No es nada tan... Es un proyecto igual complicado. Entonces igual dije, oye, eso es relevante, ¿eh? Porque pareciera que llevamos mucho y no llevamos tanto. Bueno, sí, 6 meses es nada para un proyecto. 6 semanas. Ah, 6 semanas dijiste. Es absolutamente nada. No, tiempo récord, sí lo hemos trabajado Sí, a velocidad rayo, de verdad. Como que te qué juro que bueno. estuvimos ahí, desde que empezamos a meter manos, no hemos estado más que eso. Entonces, bueno, yo le di ese enfoque porque nos pusieron un plazo muy ajustado igual, que es para diciembre. Esto es como lo puedo contar Ya. para los que están en chat de experiencia. El plazo es súper ajustado. Y a mí me da siempre un poco de miedo llegar tan ajustado sin nada a la fecha. Por una cuestión muy simple, porque no sé cómo va a dar. Entonces, como no sé cómo va a dar, si llego con un resultado horrendo para esa fecha, va a ser como, oh. Pero si es que logro sacar un resultado luego, lo más pronto posible, que de hecho el final tiene que estar para este mes, tengo al menos un mes completo para hacer cambios y para hacer cosas y decir, oye, acá estamos, este es el punto de partida, ¿y qué puedo mejorarle? Pero voy a llegar hasta acá, como que ya te da un... Todos empiezan a como a tener una noción de eso. Y para eso el enfoque es como saquemos rápido, onda. He tenido que tomar un montón de supuestos en el camino y es como, ya cómo lo hacemos acá, no me importa, ta, pum, supuesto, pa, supuesto, y es como, pero que la cuestión haya un resultado, porque no pongo el supuesto y nos quedamos pegados, está ahí dando vueltas. Entonces eso como que yo lo digo como consejo, como una forma que yo tengo de trabajar de como itera rápido, porque lo que a mí me ha pasado muchas veces es que
incluso aunque yo me demore y lo chequeé, igual me hacen 20 críticas. Entonces como que mejor me hacen todas las críticas de una. Y así priorizo cuáles me las arreglo, ¿cachai? En el poco Claro. tiempo que tengo. Y bueno, Chris no estará, como bien le dijiste, que estaba pique, ahora caché el comentario en YouTube. Pero está de vacaciones. Volvamos a Hash Tables. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like y subscribe para que les aparezca más contenido similar. Las hash tables en general son estructuras que tienen una llave y un valor. Esa es una de sus grandes gracias y puedes acceder a ellas súper rápido, en tiempo constante. La implementación de hash table en Python se llama diccionarios. Los diccionarios son por debajo hash tables. Para insertar es tiempo constante, es inmediato. Porque no estás esperando a tener un espacio de memoria específico. Lo pones donde quieras, porque tienes el puntero, vas a tener siempre el par llave valor. Guardas el valor en tu espacio de memoria y el puntero no estoy seguro dónde se guarda, pero supongo que es donde está el diccionario, donde está definido. La búsqueda es orden 1 también, es inmediato. La eliminación, orden 1. Es todo muy rápido. Uso de memoria proporcional a la cantidad de elementos, orden n en espacio. Y la complejidad, eso es la complejidad en espacio. Veamos cómo uno escribe un diccionario. Así se escribe en Python. Si han estudiado un poco de Python, probablemente ya sabían esto. Lo que es menos evidente es que uno puede definir nuevos elementos muy fácilmente. Tenemos un diccionario llamado estudiante. Y acá estamos agregando un nuevo elemento llamado semestre. Esa es la llave. Aquí no está, no importa que no esté. Agregamos la llave semestre con el valor 5. Y listo, el diccionario creció. ¿Algo que decir al respecto, Mati? Me quedé preguntando, dado que yo no soy experto, ¿por qué, dado que todo orden 1, en qué tiene gracia el array arte esto? Que el array tiene índices, tiene adyacencia. Pero yo Aquí no podría, tienes adyacencia. pero supongo que eso, o sea, la adyacencia es clave, pero por ejemplo, igual puedo crear como un array con diccionario terrible tonto, pero ponerle en vez de nombre 1, 2, 3, 4. Como que igual podría acceder al índice rápido. Si lo hago así, como que creo una cuestión que tenga el índice y el valor. Índice. Bueno, por mientras, si alguien en el chat tiene alguna pregunta, podemos responderla aprovechando, porque yo estoy más de escucha. Yo como que más Trumpets cacha caleta de esto. En los arrays el acceso secuencial es más rápido. Entiendo. Ah, secuencial. Voy uno por uno, me imagino. Entonces, como con un for, así que iteren sobre cada uno. Porque al ser contigua. Tiene sentido en todo caso. Perfecto. Y usan menos memoria. Ah, ya. Eso sí me interesa. Mira, ¿te gusta Trumpets este tema o no? Porque, o sea, ¿te ha tocado usarlo en la práctica? ¿O es más que nada por temas de conocimiento nomás? Porque yo, por ejemplo, mi carrera es de matemática. Obviamente yo no vi nada de esto en programación y solo me lo he topado por entrevistas o curiosidad de repente que la gente los veía resolviendo problemas en LeetCode o en otros lados y decía, oye, ¿qué esto? Y me puse a leerlo un día. Así como, ah, ¿qué era esta cuestión? Y ahí empecé como, oye, hay estructuras, tienen forma, hay algoritmos y cosas así. Para mí, ¿quién mejor Polars o Pandas? Yo tengo un capítulo que hice justo Ok. yo, que lo estaba usando, y para mí es mejor Pandas, 100%. O sea, perdón, Polar. ¿Pero qué estoy escuchando? Dije, me equivoqué. Brutal. Me ha costado encontrarle como ventaja a Pandas a día de hoy. Así, este es el video, por si acaso, que es un capítulo dedicado a Polars versus Pandas. Mi conclusión es que Polars casi que le gana en el, no sé, 95% de los casos normales que yo trabajo. Así que, de hecho, por default lo uso ya en el trabajo siempre. No, casi ni paso por pandas a menos que esté usando algo como GeoPandas, que solo puedo usar como pandas por debajo. Pero si no, no. Sigamos. ¿O algo más que decir, Mati? No, dale, no. Ya. Te mandé dos archivos porque luego me voy a tener que parar para ayudarle a Maca con algo. Así que ahí te encargo seguir con la siguiente si es que la recuerdas. Sé que esto estarías improvisando, así que si no lo recuerdas, espérame nomás. ¿Pero qué mandaste? Mandé este mismo documento. Un Para que tengas cuarto. los spoilers. Sí, y el Sí. HTML. Ya, con Sí. respecto a los diccionarios.
¿Qué más podemos hacer con los diccionarios? Aquí tenemos la inserción. Otra cosa útil es items. Podemos, en un for, extraer no solamente la llave del diccionario para iterar, sino que también la llave y el valor de inmediato, con esta sintaxis. For, llave, valor, in, el nombre del diccionario, punto items. Y así podemos iterar con mayor información. Y hay una forma de resolver algunos problemas que te piden contar frecuencias, contar repeticiones de palabras, contar repeticiones de algo. Para ese tipo de problemas suele ser útil definir un diccionario vacío al que le vas definiendo las, digamos, en este caso palabras, las palabras que vas encontrando y el valor por defecto que vas a usar para la palabra, la primera vez que la defines, es 0. Vas a llenar todo tu diccionario con 0 si es que no existe la palabra. Y si es que existe, le agregas un 1. Entonces así vas contando. Cada vez que la ves, le vas agregando un 1 al contador en ese espacio de memoria, en el diccionario que te apunta al valor asociado a la palabra. La palabra es tu llave y tu valor es el conteo de veces que has visto esa palabra. ¿Alguna duda? Vamos a stacks o pilas. Vamos a dibujar qué es una for. ¿A qué te refieres con for? ¿Qué parte? Aquí en el código estábamos usando for, pero uno también podría usar un while para iterar. Depende del contexto. Dice, yo tengo una duda. ¿Es cierto que en Python el orden de inserción es garantizado y en versiones previas no puedes confiar en el orden de inserción en serio? O no lo sé. Tendría que revisarlo. ¿Tú sabes algo, Mati? No, nada. Ahí. Y Trexo dice, ¿cuál es mejor? ¿For o while? Depende del contexto. Hay veces en las que es más fácil hacer una iteración usando un while. Hay otras veces en las que es más fácil usando un for. Va a depender de cómo lo quieras escribir. Y de cuáles sean los elementos que te hayas definido. O que otra persona haya definido para trabajar. Por ejemplo. Oye, hay una pregunta de base de datos que yo lo único que puedo responder es muy poquito. ¿Cuál? La que decía lo siguiente, decía, desde la matemática, ¿qué propiedades y funciones ven más presentes para una base de datos que maneje varias decimales en cuentas financieras? Yo lo único que se me vino a la cabeza, más que funciones y propiedades, fue simplemente qué tipo de float realmente Sí. usáis. Como en realidad cuando uno estudia bueno, weá, que igual es de matemática, que mucho que ver con la precisión. Como que esto es lo que yo sé de matemática, porque me tocó estudiarlo. Como que los números tienen cierta precisión porque el computador no puede almacenar hasta el infinito decimales, así que uno lo almacena con corte nomás. Y lo único que cambia, yo cuando me lo enseñaron en métodos numéricos, igual que impactado, cuando uno construye ciertas matrices que están muy cerca de la indeterminación o cosas así, o hacía ciertas operaciones, la precisión importaba, pero caleta, onda. Si es que le ponéis pocos decimales, la cuestión divergía a cualquier lado, hacía cualquier cosa. Pero igual eran operaciones súper específicas. Si uno hacía cosas como sumar o cosas así, no pasaba absolutamente nada tampoco. Era como con ciertas operaciones. Cuando hablan de qué funciones ven presentes, para mí generalmente lo que tratan de ahorrar la gente es como eficiencia. Y a veces como que almacenar 20.000 decimales es completamente un despropósito y eso tiene más gasto en memoria. Y yo lo he hecho, por ejemplo, para ciertas bases que quiero cargar en RAM, lo he tenido que hacer. Digo, oye, en realidad estoy usando un float de como 1.000.000 y me da lo mismo, voy a usar un float repenca y me sirve porque le reduzco la RAM, aunque no es tanta, creo que los que más me gasta siempre son los strings, pero como que hago cosas así para reducir un poco que no me viene mal. Y tiene que ver mucho, y yo sé que no lo voy a usar, o sea, no voy a hacer ninguna operación que requiera una precisión numérica absurda, entonces, ¿para qué tengo guardado 60 decimales en la cuestión? No me hace ni un sentido. Así que eso, esa es mi filosofía de la cuestión, de lo poco que sé de esa parte. Yo no me he visto enfrentado a ese problema, entonces no sé cuál es una buena cantidad de decimales para temas financieros, pero entiendo por qué la pregunta. Al final, si es que tienes muy pocos decimales, puede que con errores numéricos tengas descuadres en tus ingresos, en tus egresos, en cuentas financieras de alguien y al final eso puede traducirse en micro robos en favor del banco o en contra del banco, pero al final
se está desapareciendo o está apareciendo dinero en alguna parte simplemente por errores numéricos. Y no sé cuál es la precisión necesaria para evitar eso. Digamos, una pila, imagínensela como una pila de libros. Tenemos muchos libros, uno arriba del otro. Vamos a dejar un nuevo libro en nuestra pila. ¿Qué pasa ahora si queremos sacar este libro de acá? Si no somos unos brutos y le pegamos una patada a esta pila para sacar el de abajo, sino que lo queremos hacer de forma ordenada. Tenemos que sacar todos los libros de aquí hacia arriba primero. O sea, el último que pusimos tiene que ser el primero en salir. A eso se le llama last in out. Ahí sí, LIFO. Este es el último que entró a la pila y va a ser el primero en salir de la pila. Y vamos a ir sacándolos uno a uno. Una aplicación de pilas es el funcionamiento de Git. Git funciona con commits. Los commits son cambios en tu código, cambios en una línea específica de código o en conjunto de líneas. Al irte hacia atrás en el historial, lo que estás haciendo es sacar un elemento de la pila. Estás sacando tu último commit de la pila, pues sacas el siguiente, pues sacas el siguiente, hasta que llegas al estado anterior de tu código al que querías llegar. ¿Alguna duda o algo que quieras agregar, Mati? No, los stacks me traen muchos recuerdos de cuando uno va a programar con estructuras más bajas, como de cosas. Verdad. Lo había olvidado totalmente. Como que cuando yo alguna vez me metí de curioso, yo en nada, pero estaba metido con código de máquina. Usaba muchas weas que eran como esta stack, weón, que al final eran como acumuladores que no hacían nada, así como el primer elemento, subir, bajar. Teníais que pensar en estos conceptos para entenderlo. Y era muy volado, sí. No es como una estructura en Python porque le hiciste a la clase por lo que estaba viendo en el código, pero no era exactamente así cuando yo lo veía. Era como más raro. Pero es todo lo que tengo de recuerdos de esto. Ya. Ahora que lo dijiste, recordé un poco de recuerdos de Vietnam, pero no recuerdo por qué. Tom Pex Sí. dice... Ah, ¿ibas a decir algo, Mati? Sí que estaba viendo, si tú sacaste el primero que entró, el primero en salir debería ser FIFO, pues, Eso es en el FIFO, ejemplo que pero... pusiste. No. En el ejemplo que puse fue el último en entrar. El primero fue este, segundo, tercero, cuarto, quinto y así. Ya. Este fue el último. Este fue el último en entrar. Y es el primero en salir. Sí, es el LIFO. Y así El funciona arroz, yo siempre pienso en eso. El bote de arroz, el LIFO, ¿sabías? el Porque bote uno de echa arroz. Sí, porque cuando rellenando el arroz, tú rellenas el arroz y después sacáis el primero, pues. El último arroz que entró, el primero que sacáis. Arroz. No me Bueno, lo agarra un imagino. arroz. Agarra ¿Ya? un arroz para cocinar. ¿Ya? Y tú no lo guardas en un pote, yo lo guardo en un pote. Y siempre pienso esta weá en LIFO porque, Ah, un pote ya, como que cuando lo vacías y caen todos los arroz. sí, Sí, pues el último que entra. sí. Sí, un pote de arroz vertido sería el IFO. En general, cualquier pote es LIFO, pero es una tontería que siempre he pensado. Sí. Algunas de las características de las pilas, los stacks, es que para agregar un elemento demoramos orden 1. Agregar un elemento se hace con la operación push, que dependiendo del lenguaje de programación puede que se llame de una manera u otra, puede que esté implementado de otra forma, pero al final significa poner un elemento donde corresponda. En la pila, ese donde corresponda siempre es en el tope de la pila. Y para sacar un elemento usamos pop, que también demora orden 1. Es súper rápido. Meter un elemento a la pila y sacar un elemento de la pila es súper rápido. Con pick uno mira el último elemento de la pila, pero sin sacarlo. Pop directamente te lo saca. Y la complejidad en espacio es n, porque tenemos n elementos, cada uno de estos tiene su espacio de memoria reservado. Hay una pregunta, y gracias por los follow a Rodfo29 y Bustamante. Y la pregunta de Rodfo: ¿es recomendable Letgo por las entrevistas técnicas? Buena pregunta. Depende de qué entrevista técnica, pero para algunas sí, es muy recomendable. Y hay ciertas empresas, por ejemplo, conocidas por, como que, no sé, pues yo he escuchado que para Meta, me tinca que hasta un poco para Google, como que entrenarse con eso, que me parece el camino natural, ¿cachai? De hecho, yo hace poco estaba estudiando y le dije a ChatGPT, oye, dame ejercicios para practicar estructuras de datos y algoritmos.
una lista que cubra todos estos temas. Quiero cubrir Depth First Search, algoritmos que vamos a ver después en otra sesión. Y lo que me dijo ChatGPT fue, mira, aquí tienes un compilado de ejercicios. Tenemos LeetCode 5, que trata de esto. LeetCode 204, que trata de esto. LeetCode 37, que trata de esto. Todos los ejercicios venían de LeetCode. Hay miles. No sé si ya llegaron a los 2000, pero hay definitivamente más de 1000. Así que hay mucho material ahí para estudiar. Son buenos, yo lo encuentro entretenido. Quizás soy un bicho raro que encuentra estas cosas entretenidas. Pero no tengo tiempo para hacerlo. Ese es mi problema. Pero lo encuentro entretenido. La búsqueda en profundidad usa LIFO, ¿no? ¿Te refieres a Deep First Search? No me quiero meter mucho en ese tema porque nos vamos a salir del tema de hoy y es muy complejo como para explicarlo así en el aire. Sí. A ver, deja responderte rápidamente. ¿No hay algo que entre o que salga? Vas buscando hasta el final. Depende, es que cuando estás buscando, quizás solamente te vas moviendo y vas mirando cosas sin ponerlas en una estructura. Y en algún momento vas buscando por alguna estructura y al mismo tiempo vas guardando a un costado los elementos que te importan para hacer algo después, o quizás para devolverte, ahí podría tener sentido hablar de LIFO o FIFO. Pero a priori, cuando haces búsqueda, pasa nomás, no hay primero en entrar ni en salir porque no estás definiendo a qué entra ni a qué sale. Exploras el último nodo agregando el primero. Es que cuando usas DFS lo que haces es pasar por todos los nodos hasta el último. Entonces no es exactamente eso. Vamos a ver eso más en detalle en la próxima sesión. Yo estoy buscando trabajos en USA desde mayo a agosto. De arte ChatGPT para diseñar cartas de oferta. Bueno. Entrenamientos específicos para Final Loops. ¿Sí? Yo lo encuentro bien bueno también. Yo suelo estudiar para entrevistas de trabajo usando ChatGPT. Obviamente después lo verifico por mi cuenta o lo programo y veo que sí tiene sentido. Pero como ideas para estudiar es súper bueno. Yo Rodo como que, por si acaso, como que el currículum que lo mencionó también, yo lo hacía, pedía que me destrozara el currículum, anda, a llevarlo porque el currículum como es un one shot, esto es un buen consejo según yo, para el currículum, yo no le pedía, oye, evalúamelo así, decía, oye, pero encuentra hasta el más mínimo error, destrúyelo, que no te cuadra, que le cambio, y hasta que la cuestión siento que el currículum que me hizo al final, fueron harta ahora sí, me pedí 2 días yo creo en 3 iteraciones. Pero me sirvió para que como que el formato, la reacción estaba todo al último detalle, al último. Y de hecho tenía 4 currículum en inglés, español, versión de un estilo de tipo de trabajo, otro estilo, los tenía todos distintos. Y se notaba. Bueno. Así que sirve. Bueno. Pero lo puedes editar más rápido para personalizarlo. No sé qué tan personalizado sería, pero bueno. Sigamos con el stack. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puedes definir clases para después utilizarlas, utilizar algunas estructuras de datos que no vienen por defecto en lenguajes. Si bien el stack literalmente no está implementado en Python, hay uno que es más eficiente porque tiene más opciones que el stack, que se llama DQ. Lo voy a mostrar más abajo, pero primero quiero mostrarles el ejemplo de la clase. Tenemos una clase llamada stack que se va a inicializar con una colección de ítems vacía. Tenemos un stack vacío. Tenemos la función push que va a tomar la clase en la que estamos parados, va a tomar los ítems de esa instancia y le va a agregar con append, porque esto es una lista, por lo tanto tiene append, le va a agregar un ítem. Esto tiene orden 1. El pop, a usar un pop de lista, lo estamos aplicando ahora para la clase. Y también lo vamos a aplicar en DQ, esta otra clase que es más útil que los stack, porque te sirve para tanto stack como otro tipo de estructura. Pick es solamente para mirar. Entonces ahora referenciamos al último elemento con items -1. Y empty nos dice si es que está vacío. Lo que verificamos acá es el largo. El largo tiene la cantidad... Que el largo tiene este arreglo de ítems, si es 0, entonces está vacío. Y el tamaño nos devuelve el largo del arreglo de ítems. Esto es una clase creada de 0
con la que podemos implementar un stack en Python. Y después lo pueden probar. El código se los dejo a ustedes para que lo prueben. Pero, como decía, hay formas más sencillas que ya vienen hechas para cuando no les piden implementar algo de cero. Como una lista, la lista directamente tiene pop y directamente tiene append, por lo tanto les sirve para un stack. Y con -1 pueden ver el último, es lo que ya expliqué. Tenemos estas 3 operaciones. O también pueden usar DQ, que tiene estas 3 operaciones y además tiene uno llamado pop left, que permite sacar el elemento que está abajo. Y eso te permite usar otra estructura de datos llamada cola. Por eso se llama DQ. Esto significa Double Ended Queue. Una cola de con dos extremos. Podemos sacar de un extremo y del otro extremo. Por lo tanto, tenemos las ventajas de los stack, en donde podemos sacar el último elemento que pusimos, y tenemos las ventajas de una cola, en donde sacamos el primer elemento que pusimos. Una cola, imagínense una cola de personas frente al supermercado. La primera persona que llega a la cola es la primera persona que sale. Y eso es FIFO. First in, first out. Maca me está llamando. ¿Puedes seguir tú, Mati? Ya. O sea, pero no tengo compartir la pantalla. Comparte la pantalla y la pongo. Y justo voy a hablar de colas, pero bueno. Sí, colas, si quieres hablar de colas y dar el detalle, genial, pero es casi lo mismo que ya dije. La diferencia es que en vez de sacar del final, está sacando del comienzo. La única diferencia. Y después viene linked lists. Ya, dame un Por tanto, segundo. pueden ir poniendo sus dudas en el chat. Si hay una duda que voy a aprovechar de responderla mientras tú no estás ahí. Ya compartí, estoy moviendo algunas cosas, sí. Estoy poniendo tu pantalla. Ahí está, ya vuelvo. En una tengo un HMD, yo no lo tengo en negro porque yo no trabajo. Ah, no. Bueno, por mientras Rob está, yo sigo un poco. Voy a comentar, dice Dan Roth, por un curso está manga. A todo esto me han pedido improvisar con cosas más críticas que esto, así que no siento nada de presión. Por un curso estamos enganchando Python con SQLite para la base de datos, ¿ya? ¿Qué librerías de extensiones recomiendan para avanzar en programas que puedan lucirse en un portafolio? Un portfolio. No entendí mucho la pregunta porque como que para mí un portfolio, de hecho tenemos un capítulo hablando de portfolio. No sé si lo que importa sería tanto como que las librerías o extensiones per sí, no lo que hiciste al final, como el producto. Entonces más como que lo de la librería o cosas sale natural. Yo soy experto en base de datos ni nada, de hecho yo nunca he implementado una, solo soy un consumidor de bases toda mi vida. Pero aún así el concepto portfolio para mí es mostrar como productos o cosas que existen. Entonces más me enfocaría en tratar de hacer alguna aplicación que la encuentre interesante más que como alguna librería per se. Pero seguramente haya, como, no sé, en particular como las más conocidas que uno pueda ver que están viendo. Trataría de buscar como en ofertas de trabajo, que es lo que suelen pedir referido a bases de datos quizás, y ahí hacer algún producto relacionado con eso y usarlo. Así, ese sería mi approach en ese caso. Bueno, el Ro dijo que las colas eran iguales, las voy a leer porque justamente ver que lo que define dice es una estructura FIFO, first in, first out, el primer elemento insertado es el primero en salir. Operaciones principales, agregar al final y de Q, remover al inicio. Entonces, si tengo el dibujito que tenía Rodo, a ver si puedo poner un Excalibro para ver yo desarrollar mi propia intuición. Excalibro una página a dibujar, que me gusta caleta. Como no ando... acá la tengo. Uy, tenía unos... tengo unos códigos como de... Entonces Rodo antes tenía esta estructura. Y dijo que ahora lo que cambió es que el primer elemento insertado, ya lo voy a insertar acá, supongo que así la puedo representar la cola, a ver si me cuadra. El primer elemento es el primero en salir. O sea, este de acá que acabo de insertar, también es el primero que se va. Ok, ya, pero se agrega al final. Agrega al final y remover del inicio. Porque se van insertando acá. Sí, cuando el rol lo agregó, puso esta cuestión hacia abajo. Entonces no lo agregó acá. Lo tengo que agregar acá abajo. Este fue el primero en entrar. En realidad, el orden de la lista, como le dibujó Ro antes, que era el stack, estaba aquí. Este es el primero que ingresó, el que estaba más abajo. Así que, ¿cómo borro esto de aquí arriba? Ahí, chao, chao. Pero, la única diferencia es que, claro, agregar al final. Agregar al final tiene que ser al final de acá.
o asumo acá, Volví. y remover del inicio. ¿Está bien? ¿Cómo lo hice? ¿Qué cosa? Acabo de llegar, entonces no sé, ¿qué dijiste? Porque estoy dibujando la cola, que me la ¿Ya? imagino igual que tú la dibujaste así, de esta ¿Sí? manera. ¿Ok? Tú habías dibujado el inicio acá abajo. ¿Cachai? Sí, depende de cómo lo quieras modelar. Es para sacar el stack que lo tenía ya. Antes el inicio estaba acá como el inicio. Sí, ¿Cachai? sí, Entonces cuando dice agregar al final, tiene que ser acá. ¿Cachai? Esto sí, cuesta 1. sí, Como que al final de la cola, este el final. Y también sí, cuesta nada remover esto. O 1 sí, también es sacar. sí, Y esa sería la estructura de cola. sí, Básicamente como en visual. Estoy correcto, ¿cierto? sí, También sí, sí. puedo pique en uno que asumo que es ver el. No sé si veí este elemento. El último O. elemento, cuando haces pick, ves el próximo elemento que va a salir de la Ah, ya. estructura. En el O caso de sea, la veo cola este. es el de abajo, es el primero que entró. En el caso del stack es el último que entró. El Ya. Sí, o pick sea, te va veo a este. indicar dependiendo de la estructura que estés usando. Ya. ¿Y la estructura de cola dónde se usan, sabí? Para colas, por ejemplo, de, de Ajá, supermercado, colas de la velar, sí. colas, sí, colas de espera. Cuando tienes Ya, ¿no? procesos, algo en el Sí, computador en pero. el que se puede usar, cuando tienes una lista de procesos que se tienen que correr y no tienes suficiente RAM o CPU para correrlos todos en paralelo, entran a una cola de espera y se van ejecutando a medida que los fuiste lanzando. Cuando ejecutas código en la terminal, pasa eso. Voy a poner mi pantalla. Ya dale. Sí, te cacho. O sea, cuando me dijiste cualquier cola pensé en una cola. Literal, aquí seleccione estas tres líneas. Si las ejecuto, lo ejecuto todo como un conjunto. Pero si presiono Control Enter repetidas veces, las mando una y después otra y después otra y van entrando en una cola. Si es que el proceso anterior es muy largo, mientras se está procesando, el que mandé queda en una cola y cuando termine el anterior, Mm. se ejecuta el siguiente. ¿Alguna duda en el chat o comentarios, Mati? No. Ahí con eso que me dijiste me quedó claro. Ya, bueno. Asumo. Bueno, el Python no los tiene ninguno de los dos, ¿cierto? Implementado por default, ¿o sí? No, hay que usar DQ al Es final. que sí, por defecto, base, por lo que tengo entendido, no. Yo cuando trabajo con esas estructuras siempre uso DQ. Me parece más práctico porque ocupas un poco más de memoria. Tienes un puntero extra al final. Tienes un Ya. puntero que te apunta a una parte de la cola y a otra parte de la cola o stack. Entonces, técnicamente usas un poquito más de espacio, pero es tan despreciable que para la utilidad que te da, vale la pena. Ya entiendo. Por los lados al final, si eso es lo que dijiste. Por Sí, arriba y claro, por puedes abajo. mirar los dos lados y puedes sacar y poner en los dos lados. Claro. Aquí está. Pop left te sirve para sacar un elemento del comienzo de la cola. Vamos a las listas enlazadas. Una lista enlazada es un grafo. Es como lo que había hecho antes. Pero con direcciones. Esa es la diferencia. Es un grafo normal que tiene nodos y tiene vértices. Una lista enlazada tiene nodos que están enlazados por algún vértice. Y podríamos tener un bucle, pero también podría no ser así. Y podríamos tener algún nodo que no está enlazado a nada. Tiene un puntero a nada. No. Este es el final de la lista enlazada. Este es el comienzo. No hay ningún puntero apuntando a este. Y este es el final. No hay ningún puntero saliendo de este. Tenemos la lista enlazada. Para agregar un elemento a la lista enlazada, esto ya lo habíamos comentado, lo que hacemos es, digamos que queremos agregar un elemento aquí, entre medio de estos dos. Lo que hacemos es crear un nuevo puntero. No, bueno, si es que tenemos restricción de cantidad de punteros, primero vamos a crear un puntero al elemento que sigue del nuevo, porque después de eso vamos a borrar de aquí. Así que necesitamos crearlo antes para no perder dónde estaba. Si no, lo perdemos y no lo podemos recuperar. Y este lo unimos al que estamos uniendo. Y así ponemos un elemento entre medio. Esto es orden 1, porque son dos operaciones. 1, 2. Por lo tanto, orden 2 es igual a orden 1. Es el mismo orden de complejidad en tiempo. En los Pero arreglos igual tenéis que recorrerla así, po, ¿no? tienes que recorrerla. Porque... Ah, espera. O sea, si queréis saberlo en el orden, sí, po. Estáis jodidos. Sí, ya, sí. Creo que... A ver, voy a revisar lo que tengo en las notas.
Eliminación. Sí, tienes razón. Tienes que recorrerla para llegar a este punto. Entonces no Sí. es orden 1. Gracias. Es orden N. Este insertado puntual ahí es orden 1. Pero para eso primero tenemos que encontrar el punto en el que lo queremos insertar. Entonces Sí. la inserción al inicio es de orden 1. Porque ahí sabemos cuál es el inicio. Simplemente ponemos un puntero extra al inicio. La inserción en cualquier otra posición, en una posición específica, es orden N para encontrar esa posición. La búsqueda también, tenemos que recorrer toda la lista para buscar. La eliminación, como no sabemos en dónde va a estar lo que vamos a eliminar, tenemos que recorrer también orden N. Y la complejidad en espacio es orden N porque tenemos N elementos. Y N vértices, así que sería orden 2N, pero como N es igual a 2N en cuanto a órdenes de complejidad, es orden N. ¿Algo más que agregar o alguna duda del chat antes de pasar al código? Esta linked list la he visto varias veces implementada así, como que me suenan harto, como que la usan. Sí, y es típico que te preguntan, implementa una lista enlazada, así de cero. Es típica pregunta. Ah, sí. Y acá está, aquí está una implementación de las listas enlazadas. Tenemos un nodo que tiene un valor y tiene un puntero al siguiente nodo. A priori el puntero está vacío, apunta a none. No, este es un nodo cualquiera. Y la lista enlazada lo que te define solamente con una cabeza. Tú le das un nodo que es la cabeza y listo, con eso lo defines. A priori la cabeza es nula, defines una lista enlazada vacía y después vas insertando elementos a la lista enlazada. Insertando al inicio. En esta estructura te conviene insertar al inicio, no al final, porque si insertas al final tienes que recorrer toda la lista enlazada. Pero si insertas al inicio, aquí creas un puntero, creas un nodo nuevo con un puntero nuevo acá y listo. Insertaste al inicio. No tienes que recorrer todo porque ya sabías dónde estaba el primer elemento. Ese es el que te identifica tu lista enlazada. Tenemos la función de insertar inicio, insertar final, que es orden n. Aquí tenemos que recorrer toda la lista. Y es un poco... esta función es interesante, ¿no? No la quiero discutir ahora porque se nos va a ir el tiempo. Pero aquí aquí estamos usando un while para iterar sobre toda la lista. Porque estamos revisando si es que el siguiente elemento existe. Este while nodo actual punto siguiente nos da el puntero al siguiente nodo. Y si eso es vacío, significa que llegamos al final. Mientras no sea vacío, significa que hay un siguiente, por lo tanto voy a tomar mi nuevo actual como el siguiente y voy a seguir avanzando y avanzando hasta que llegue a donde ya no hay otro siguiente, al final de la lista enlazada. Y cuando llegue, ahí inserto el nodo final. Entonces es mucho más trabajoso insertar un nodo al final, pero se puede con esta función, que pueden implementar ustedes por su cuenta. Y para buscar también tenemos que usar un while para seguir avanzando hasta que encontremos un valor que sea igual al valor que estábamos buscando en algún nodo. Y ahí devolvemos verdadero. Y para imprimir, lo mismo. Avanzamos e imprimimos en cada paso. Todo esto son orden n. En general, trabajar con listas enlazadas es rápido si es que uno está trabajando al comienzo de la lista enlazada. ¿Alguna duda o algo que agregar? Alguien dijo que podía agregarle el tail y estaba buscando y sí, pues podía igual hacer como otros truquitos, parece. Al final es un Puedes, puntero a la cola, ¿o no? claro, ahí cambiarías la estructura. Ya no sería una lista enlazada pura. Ocuparías un poco más de memoria, pero a veces ocupar esa memoria extra hace que tus procesos sean mucho más eficientes. Así que podrías guardar dentro de tu estructura no solamente la cabeza, sino que tail. Le pones un self.tail igual a y defines la lista enlazada tanto con la cabeza como con la cola. Y después de eso puedes hacer una lista doblemente enlazada, que tiene cabeza, tiene cola y tiene enlaces en ambas direcciones, así que te puedes mover mucho más rápido. Pero si vas a hacer eso, ¿por qué no usar un arreglo? Sí, cacha que estaba viendo y tenéis razón, porque tuve que encontrar un ejemplo. La array, cuando tenéis razón, pues si estés contiguo, insertar al inicio es hueviado, pues, porque hay que mover todo el arreglo una Sí, posición a la derecha. Entonces, UN. En cambio, la lista enlazado es uno al inicio. Oye, esta weá es como filosofía, en verdad, cuando uno lo piensa. Es como sí, que es muy sí. raro, o sea,
en la práctica uno nunca le importa como la inserción. Yo simplemente le pongo append, -1, copio todo el arreglo. No me importa nada, copio todo y lo pongo de nuevo, ¿cachai? Pero claro, cuando uno probablemente hay ciertos procesos en que esa operación de mover todo es una ridiculez, entonces no podí. Simplemente tenéis que tener la buena estructura desde el inicio. Y esto importa sobre todo cuando uno está haciendo aplicaciones para que otros usen, cuando vas a tener un usuario que va a experimentar tu solución. Ahí la latencia, el lag de todo lo que experimente el usuario importa. Y a veces también importa en cuánto te cobra la herramienta por estar prendida, porque se use. Y a mí me ha pasado, lo digo porque a mí me ha pasado. A veces tengo que hacer librerías para que otros data scientists trabajen. Y la idea es que funcione relativamente rápido, que no agregue más cuellos de botella al sistema. En esos casos importan todo este tipo de cosas. ¿Algo más Igual que lo voy a agregar? olvidar mañana. Ah, ¿algo más que agregar con respecto a las listas enlazadas? No, que lo voy a olvidar mañana nomás. Y yo ya tengo este problema. ¿Cuál es la estructura más razonable que tengo que usar? Me lo va a decir en un segundo. Pasemos a los árboles, que también son grafos, pero que tienen una característica, tienen una restricción. Son grafos, vamos a hacerlo como grafo dirigido. Tenemos una raíz y de esta raíz salen punteros a otros nodos. Y de estos nodos pueden salir más punteros, no necesariamente tienen que ser la misma cantidad, a otros nodos. Eso es un árbol. Vamos bajando por etapas y hay conexiones de un nodo de una capa a la capa inferior. El tipo de árbol más típico es el árbol binario, que divide siempre en dos. Dividimos en dos, dividimos en dos y cada uno de estos divide en dos. ¿Alguna duda? No. ¿Para qué nos pueden servir los árboles binarios? Un ejemplo es para implementar búsquedas. Búsqueda. Voy a decir en qué consiste. Digamos que y esta es una técnica súper poderosa. Digamos que tienen un código. ¿A quién no le ha pasado? Tienen un código con un error. Pero es búsqueda binaria, ¿no? Sí, es búsqueda binaria. Por eso no me acordaba, porque lo dije bien y después dije no, no era así. Sí, era así. En la búsqueda binaria dividen su conjunto de búsqueda en dos. En cada uno lo dividimos en dos, en dos. Tenemos un código con 1000 líneas de código. De hecho, vamos a ser más precisos. Tenemos 4 líneas de código. Y no sabemos dónde está el error, porque no es uno de estos que te detiene el código. Es algo que al final todo se ejecuta, todo funciona, entre comillas, pero el resultado es inconsistente. El resultado no tiene sentido. Y no sabes dónde está el problema. Para determinar dónde está el problema, puedes dividir tu script a la mitad y revisar qué es lo que pasó aquí. Ejecutas todo hasta ese punto y revisas. Hasta acá, ¿todo tiene sentido? Si todo tiene sentido hasta ahí, significa que la inconsistencia está acá abajo. Si encuentras una inconsistencia, significa que la inconsistencia estaba acá arriba. Por lo tanto, de inmediato, con una revisión, con ejecutar el código una vez y mirar en una línea, estás de la mitad de tu problema. Luego de eso, digamos que el error estaba ahí. Entonces lo vamos a buscar en estas dos mitades. Nos vamos a parar acá. El error está presente. Si es que está presente, ok. Entonces eliminamos esta sección y volvemos a dividir. El error está presente. Digamos que ahora no estaba presente en la primera. Está acá. Y así seguimos dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que eventualmente vamos a llegar a una única línea. ¿Cuántos pasos nos vamos a demorar en encontrar el error? Como máximo. Podría ser menos. Yo sé que Mati tú sabes. 24 que ¿dividiste cuántas veces va a llegar? En este ejemplo dividí como 4, pero la pregunta es ¿cuántas veces tengo que dividir? En el fondo. ¿Cuánto? Exactamente. Claro. 2 a la 6. A ver. No. 8. Estoy con una calculadora. 2 elevado a n. N igual a 10 en este caso. 2 elevado a 10 es igual a 1024. Es decir, necesitamos 10 pasos, porque en cada uno de estos pasos estamos dividiendo por 2. Entonces, en el primer paso nos quedamos con 512 en el primer corte. En el siguiente corte nos quedamos con 256. Y así sucesivamente hasta que en el noveno corte nos quedamos con 2 y en el 10º corte nos quedamos con solamente una línea.
10 pasos para bajar de 1024 a 1 es súper rápido. Por lo tanto, el tiempo que demoras, en encontrar lo que estás buscando, que sabes que existe, pero no sabes en dónde está, y este espacio en el que estás buscando tiene algún tipo de orden, es logarítmico. Esto es de complejidad temporal logarítmica con respecto a n. Específicamente, más específicamente, esto es orden logaritmo en base 2 de n. Porque estamos dividiendo por 2 en cada etapa. Eso lo estoy tapando. Pero lo muevo. ¿Alguna duda? Famosísimo búsqueda binario. Sí. Y muy útil en la vida, de verdad. Yo lo ocupo mucho en la vida diaria. Primer ejemplo, muy útil. Los árboles te sirven para hacer búsqueda binaria. Hay un tipo de árbol binario que se llama Binary Search Tree, que tiene los elementos ordenados, por lo tanto vas descendiendo por el árbol muy rápidamente y encuentras el elemento que estás buscando en tiempo logarítmico. Características de búsqueda en el Binary Search Tree: buscas un elemento en tiempo inserción, es de tiempo también en promedio. Complejidad en espacio es de tiempo n, porque necesitas guardarlos n elementos en alguna parte, en memoria. Aquí tenemos una definición de árbol. Tenemos un valor del nodo. Tenemos un puntero al nodo izquierdo, un puntero al nodo derecho. Y vamos a definir la clase Binary Search Tree, que solamente tiene una raíz. Nada más. Este es un nodo de un árbol y el binary search lo vamos a construir con una colección de nodos de árbol binario. Pero solamente vamos a tener como referencia en la definición a la raíz. Y después de la raíz nos vamos moviendo hacia abajo. Dependiendo de buscando. Rodo, dada la hora, pero más que la hora, yo he sentido, de hecho era una pregunta más que nada, siento que todas las otras estructuras que he visto, como que, no sé si tienen un grado de complejidad, pero claro, cuando uno piensa en un array como que lo va entendiendo, cuando ya le metí árboles siento que la cuestión se empieza a ver, porque es raro la estructura del árbol en sí, como de captar visualmente. Antes como lineal, para Sí. abajo, para arriba, como que tiene un D. Sí. Esta weá como que es 2D, ¿cachai? Sí. Como que marea ya, según yo, ¿no? O en mi impresión. Sí, puede ser. Cuando empezamos a trabajar con grafos, la cosa se pone un poco más enredada. Solo al comienzo, porque después es práctica y yo creo que son fáciles de entender. Probablemente para la siguiente sesión hablemos de los tipos de estructuras de datos que tienen que ver con grafos. Es decir, repasamos las listas enlazadas, repasamos árboles y otros tipos de árboles, porque no solamente hay árboles binarios. Vamos a hablar sobre heaps, que son un tipo específico cuya gran característica es que están ordenados por los valores y siempre el valor mínimo está en la raíz del árbol. Eso es para un mini heap. Entretenido. Tienes el máximo en la raíz. Y eso te permite sacar los K elementos mayores en un tiempo ridículamente rápido. Sí, es Lo como que tienes los todo vais haciendo ordenado. para arriba, unas cuestiones Sí. así como que hacen como switcheos, tweet, 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 y una wea así como tweet, tweet, Sí. para ordenar también lo voy a usar. Esta wea Súper como de Reels, weón, así como, oye, te vas a explicar esta cuestión con esto y te hacen unas animaciones visuales así, tit, tit, tit. Sí, pero entenderlo es mucho más complejo, entonces lo vamos a dejar para la siguiente sesión para explicarlo más en detalle. El caso más genérico es el de los grafos, que ya dije que era un grafo. Tenemos nodos y tenemos... Los vértices pueden tener dirección o no. Imagínense después lo que quieran. Hablar de un grafo es genérico. Podemos, por ejemplo, un tablero lo podemos modelar como un grafo. Y podemos ver posiciones son posibles para una pieza de un tablero de ajedrez. Eso significa tener un nodo que puede estar conectado a ciertos otros nodos que representan ciertas posiciones del tablero. Y un montón de cosas que podemos hacer con grafos. Es echar a correr su imaginación e inventar muchos casos. ¿Algo más que agregar, Mati? No, me gustó, o sea, creo que nunca en la vida había visto todo en orden. Siempre lo he visto como al voleo, en realidad. Porque como nunca ¿Ya? lo he estudiado, mi conocimiento venía de reels, videitos, Ya. buscadas por aquí, por allá, ¿cachai? Intuiciones naturales que he tenido siempre, pues, como de cosas relacionadas. ¿Ya? Pero creo que es la primera vez que veo estructuras así como
más formal. Igualmente tuve, por eso te digo que los árboles siento que es un poco más enredado porque ya empieza a ser Sí. 2D. Todo lo otro me lo imaginaba lineal, para arriba, para abajo, para el lado. Pero esta ya era como, weón, tengo que dibujar una cosa como en el espacio. Y Sí, efectivamente, más enredado. Y cuando uno busca problemas de estructuras de datos, suelen estar clasificados con una dificultad mayor. Los problemas de grafos. No necesariamente porque sean tan complicados en verdad, sino que hay que tener más claro qué es lo que uno quiere hacer e imaginárselo bien. Eso a veces dificulta las cosas. Estoy buscando el raid. Mientras tanto, ¿qué más concluyes con respecto al episodio de hoy, Mati? ¿Qué fue lo que más te gustó? Quizá algo que te sorprendió. O alguien del chat, ¿qué opinan? fue lo que te dije, que al final me hizo acordarme la cantidad de brutalidades que yo cometo cuando programo. Como bien dijiste, el escalado vertical, yo abuso de él. Pero igual siento que yo abuso en la buena, sí. Como que realmente abuso cuando creo que se puede abusar, no cuando no se puede abusar. Porque no es que haga cualquier crimen, sino que cometo crímenes cuando de verdad sé que no va a tener ningún impacto. Porque es intuitivo de repente, onda. Tenéis Ok. 1000 datos, cosas así, da exactamente lo mismo. A día de hoy, ¿cachai? Sí. Pero ahí cuando digo, oye, aquí necesito meterle un poco más de cabeza, me pongo a pensar, ya, ¿qué va a ser esto? Y hay una cosa que no he hablado, por ejemplo, que no tiene nada que ver con estructura de datos, pero por ejemplo, yo me empiezo a preocupar de cosas como, oye, ¿cuántas operaciones de input-output voy a hacer? Como, que no tienen nada que ver con esto, pero también tienen que ver mucho con eficiencia, porque al final demoran tiempo, uno suele considerar que valen cero, pero cuando son muchas ya no valen cero, po. Entonces, esto me pasa lo mismo, po. Como que normalmente uno asume que todo es O1, hasta que no es O1, po. Sí, a veces uno usa una línea de código y por debajo usa un método, pero ese método no sabías que tenía orden lineal y lo usaste dentro de un for. Y eso ya que te explota y tu programa no termina. Entonces, por eso te digo que igual, como que la intuición me gusta y es como, para mí todo es O1 hasta que demuestre lo contrario, quizás ese es mi lema. Porque a veces, no sé, también hago for y digo, esto se está demorando mucho, no me gusta. ¿Cachai? Como que más voy, yo soy súper práctico, entonces en vez de pensar pre el proceso, como que implemento el proceso y si no funciona, lo cambio. Es como al revés la cuestión. Yo tengo el approach medio lifo, no es lifo, pero hago la wea y si no me da, entonces recién ahí lo cambio, ¿cachai? Porque antes si no tengo que como calentarme la cabeza. Por ejemplo, el otro día hice un for, no me dio, ¿cachai? Y dije, ¿sabéis qué? Creo que lo puedo paralelizar. Pero lo hice primero y antes de paralelizarlo lo probé, iteré 3 veces y dije, no, esta bueno es cara. Lo eliminé y me puse a paralelizar la cuestión porque no iba a dar, ¿cachai? Así que como que tuve, como que mi enfoque es eso, y por eso te digo que para mí esto es interesante en el sentido de todo es uno en la vida, pero después como cuando no es uno me lo pregunto, pues digo como ya, espera, alguien una vez me contó que yo podía remover, acceder de distintos tiempos. Pues cuál es la estructura que me permitía hacer eso, ¿cachai? Tiene que haber una. Y Así a que eso me veces parece es difícil interesante. acordarse de la estructura específica que te sirve para un problema. Sí, po. Pero Eso es igual, complejo. pero igual por eso me parece interesante siempre estos approach teóricos. Me gustan mucho los de Sí, mate y por ende me gustan harto esto igual, porque es puro teoría de. claro, es Sí. matemáticas discretas. De hecho, claro, aquí teóricamente creo que podía hacer todo sin proponer puesto una sola línea de código, con Sí, pura pseudocódigo, intuición, puro puro pseudocódigo. pseudocódigo y lo que hace la wea por debajo. De hecho, eso es lo que uno típicamente hace en estas entrevistas, pero les adelanto que uno debería empezar con pseudocódigo, debería empezar haciendo dibujos para entender la idea y solamente cuando está clara y tienes un camino claro para solucionar el problema, ahí te pones a escribir código. Les recuerdo que si les gusta este contenido y quieren que les salga más sugerido, like y subscribe al video de YouTube. Los videos los subimos aproximadamente una semana después de que los hacemos. Ahora estoy un poco atrasado con el pasado porque tuve una semana colapsada, pero el sábado más o menos me voy a poner al día. Si tienen dudas, pueden ir a nuestro canal de Discord a preguntar. El material que les mostré, el archivo HTML y el que voy a dejar en nuestro Discord, lo voy a modificar después, así que eventualmente lo voy a subir a un repositorio. Voy a tratar de hacerlo antes de subirlo esta semana. Eventualmente va a estar en un repositorio para que lo puedan revisar desde ahí. Y el link lo voy a poner en la descripción del video de YouTube y en Discord.
vamos a hablar de, Mati, Rack. Hacer de métricas en los racks. Vamos Buena. a evaluar que funcione o no funcione. Buena. Nos vemos, que estén bien. Mucho Chao, éxito, chao. gracias por la Gracias a atención. todos los que participaron.